Buenos días, Señor. Muchas gracias por tu cuidado. Gracias por estar tan pendiente de nosotros. Y gracias por poner en nosotros, porque si esto lo hacemos es porque tú pones este querer y no permites que nada nos enfríe. Señor, este buscarte es porque tú produces ese querer. Tú tienes una voluntad perfecta y tu voluntad perfecta va mejorando la nuestra, va purificando la nuestra, quitando a nuestra voluntad cosas que ya no deben estar. Distracciones, oposiciones, porque hay distracciones que nos hacen mirar, no mirarte siempre, y hay ideas o hechos que se oponen a buscarte a ti, y tanto por uno como por el otro podemos ser vencidos. No dar por ello es necesario porque a veces, ¿por qué nos distraemos o por qué no superamos la oposición? Que a veces viene del exterior, pero a veces también de nuestra carne, de cosas que no han terminado de morir. ¿Por qué a veces no podemos superar esto? Porque damos por hecho. Y Señor, hoy te pedimos perdón si damos por hecho que ya estamos bien. Yo creo que una de las razones, y esto es interesante hasta para una futura meditación, el peligro de dar por hecho las cosas. Interesante, Señor, ya que me lo estás mostrando, porque esta oración no es planeada. Y yo creo, Señor, que tú nos hablas cuando nos acercamos a ti, consciente que tú escuchas y que tú nos hablas. Desde ya tenemos que poner en claro cuál es la oposición o cuál es la distracción, o más que nada, qué estamos dando por hecho que hace que ni la distracción ni la oposición puedan ser vencidos por nosotros. ¿Qué damos por hecho? Y yo creo que muchas veces damos por hecho que ya estamos bien, que ya sabemos, que ya obedecemos, que ya vivimos. Pero hay fisuras, porque no es que estemos completamente desviados, pero realmente hay fisuras, hay debilidades. Hay puntos de quiebre que están allí y que no superamos y que por eso hacen que nos distraigamos o que la oposición del mundo, de las tinieblas, de nuestra propia carne, a veces no pueda ser superada, si esa oposición. Señor, hoy te entregamos nuestra mente, nuestro corazón y háblanos en el resto del día. ¿Qué me distrae de ti? ¿Qué se opone a ti? Porque incluso lo bueno está para vivirlo, para disfrutarlo. La familia está buena, muy buena, es necesaria para disfrutarla, pero no para que se nos distraiga. El trabajo es útil, cuando sobre todo un trabajo que a ti te agrada, pero no nos puede distraer. Incluso la distracción, el entretenimiento tiene su tiempo, pero no puede tomar el control de nuestras vidas. Señor, gracias por este tiempo que hoy nos vas a hablar y nos dedicamos a ti, sin que nada nos distraiga ni que se oponga a nosotros, debe ser nuestra decisión. En nombre de Jesús, te damos gracias por esto que nos estás instruyendo hoy y que nos dirás en nombre de Cristo. Amén. Bueno, buenos días a todos. Y hoy estaba meditando, bueno, de hecho, de hace unos días, de estos famosos y lamentables ritos de entrega de hijos, a veces a brujería, se consagran los hijos a la brujería, pero también no solamente se entregan, se dedican los hijos al espiritismo. Hay otras cosas que parecen más inicuas, más inocuas, perdón, más inofensivas y hasta productivas, nos pueden parecer, pero que son dañinas. Por ejemplo, hay padres que dedican sus hijos a la fama, estos concursos donde llegan los niños chiquititos y que tienen que ser famosos y las mamás y los papás pelean por esos hijos más que los niños entre sí. O cuando los dedican a actividades por encima de lo demás. No es malo que el niño practique deporte, pero cuando ya yo hago planes y que el niño tiene que ser solamente eso, cuidado. Debo tener mucho cuidado. Y esto yo lo puse en contraste con algo, porque es malo entregar a los hijos a alguien o a algo. Aquí yo digo depende de a quién. Y por supuesto hago la comparación. Si se lo digo a Dios, es correcto. ¿Por qué? Y esto lo vamos a ver en 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 y 11. Una mujer que entregó su hijo a Dios, al Señor. Como hay personas que se lo entregan a demonios, a brujos, a la fama, al poder, al dinero, a
una vida artística que a veces ellos no han pedido. Pues mientras que buscan primer libro de Samuel, mientras buscan primero de Samuel, capítulo 1 y buscan los versículos 10 y 11, les doy el título que nos lleva a entender no solamente esto es para padres hacia los hijos, sino nuestra vida en su totalidad a quien yo se la entrego. Y el título de hoy es Los atributos morales de Dios deben darme confianza. Repito, los atributos morales de Dios deben darme confianza. Deben darme confianza a la hora de entregar mis hijos al Señor, de entregar mi tiempo al Señor, mi futuro, romper mis sueños y decir, ahora mi futuro te pertenece. Es más, mi presente te pertenece y soy como Mateo que dejó la mesa a los publicanos o Pedro que dejó la barca. ¿Se puede hacer eso? Sí, sí se hace con sabiduría y se hace confiando en los atributos morales de Dios, que deben darme confianza. En primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 10 y 11. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que eres a tu siervo mi hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Cuál es la diferencia? Uno podría decir, entre esta mujer, Ana, estamos hablando específicamente de Ana, de quien de su vientre saldría el profeta Samuel. ¿Qué diferencia hay entre esta mujer entregando su hijo a Dios a aquella otra que entrega a su hijo a un demonio? O aquellos padres que entregan a sus hijos a este tiene que ser deportista y ni siquiera que tenga sueños se va a dedicar a eso porque sí, o esta niña se va a dedicar a la danza y punto, y lo entrego a esta academia si es necesario, porque esa tiene que ser su vida. El problema es que a veces lo entregamos a cosas que son peligrosas, tan peligrosas como el mundo oscurantista, el satanismo, o o con fisuras, o con fallas, donde no todo es perfecto, por supuesto que no. A diferencia cuando yo entrego las cosas al Señor. Miren que esto lo sostuvo esta mujer. Ella le confió el fruto de su vientre a Dios y se lo cumplió, porque en los versículos 26 al 28 del primer libro de Samuel, capítulo 1, dice, y ella dijo, oh Señor mío, vuelve y vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Ahí le hablaba a Elías, al sacerdote. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será Jehová, y adoró allí a Jehová. Vuelvo y repito, uno tiene que saber a quién le entrega las cosas, no solamente los hijos, sino también los talentos, los sueños, la casa, o sea, mi hogar. Aquí yo le entrego esto, mi matrimonio. ¿Por qué debo entregárselo a Dios? Porque yo creo porque, no, yo creo, es así, porque Él tiene una serie de atributos morales. Y yo creo, no me cabe la menor duda, que Ana, la mamá de Samuel, la madre de este gran profeta, conocía de antemano los atributos de Dios. Ana creía en los atributos morales de Dios. Por ejemplo, ella no dudo que creía porque ellas eran instruidos como pueblo en la ley. Ella creía en lo que dice Levítico 11:45. No lo dudo ni por un segundo. ¿Qué dice Levítico 11:45? Dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Santo, sin mácula, santo, sin defecto, sin sombra, sin maldad. Y como si yo creo, estoy completamente convencido que Dios es santo, ¿cómo le voy a negar mis tesoros, mis hijos, mi matrimonio, mi presente y mi futuro? Porque Él tomó mi pasado y lo sepultó. Dejó de tomar en cuenta, dejó de tener en este presente lo que yo había sido. Lo borra y ahora, primero para darme vida eterna, para hacerme nueva criatura, por supuesto, pero también para que ahora yo le entregue mi presente y mi futuro.
¿Pero por qué lo hago? Porque yo sé que Él es santo. No temamos entregarles nuestra vida a Él, porque como Él es santo, no va a hacer nada malo con nosotros, no va a hacer nada malo contra nosotros, no va a hacer nada de doble intención, no va a jugar con nuestra vida, no lo va a hacer. De hecho, cuando tenemos esa confianza, y esto me remite a un momento dado que cuando estaba por ser misionero, ya dedicarme, dejar todo el oficio que había tenido antes para dedicarme al Señor, hubo una persona cristiana y me dijo: "¿Y usted no le da miedo? ¿No le da miedo entregarle su vida al Señor?". Y recordé lo que Dios es, y le dije: "Yo sé que Dios se hará cargo de mi vida en cuanto a mis sueños, mis anhelos, porque se los entregué a Él". Y se lo dije hasta, no sé si eran las palabras más precisas, pero en lo que en ese momento lo dije es: "Yo creo que Dios se va a hacer cargo de mi felicidad". O sea, estoy consciente que el Señor quiere lo mejor para mí, y Él es santo y no va a jugar con mis aspiraciones. Él no es como esta industria de Hollywood que agarran a alguien, la gente le da su vida y después en cualquier momento la industria lo escupe, lo bota, ya no me eres útil. El Señor no hace eso con nosotros. En Éxodo 34, 6 y 7, y aquí estoy pensando en los atributos que Ana creía acerca de Dios. Primero, ella estaba convencida que Él era santo, que no iba a hacerle nada a su hijo, nada mal. Y en Éxodo 34, 6 al 7 dice: "Y pasando Jehová por delante, él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación". Aquí aplica esta enseñanza de dos sentidos. Primero, que Dios guarda misericordia y perdona. ¿Y cómo no voy a acercarme a alguien que guarda misericordia? ¿Cómo no voy a entregarle a alguien que es completamente misericordioso y que me perdona? Pero también en ese sentido, ¿cómo alejarme de alguien que si me alejo y hago las cosas mal, no me tendrá por inocente? Si soy malvado, no me tendrá por inocente, porque él no tendrá por inocente al malvado. Y aquí es donde digo que no solo es confiar en los atributos de Dios, sino que también entregarle mi vida a Dios. Es un asunto, ¿sabes qué? De sentido común, de inteligencia. Porque no solo es alguien perfecto, es santo y es misericordioso y perdona, sino que por sentido común, porque me voy a alejar de alguien haciendo maldad si no me tendrá por inocente? O sea, es algo de ser prácticos, espirituales, amorosos, pero también en el sentido espiritual correcto, ser lógico. ¿Para qué voy a alejarme del bien y voy a estar en la sombra? Primero, no disfrutando del bien, y segundo, estando en la sombra, en cualquier momento esto me va a pasar factura. ¿Qué más podía estar en el corazón de Ana cuando le entrega el hijo, su hijo, a Dios? Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Esto es fundamental. Y esto, vuelvo y repito, no solamente para ver la sabiduría de Ana, sino para imitarla también. Imitar, porque ella tenía un concepto rico acerca de Dios, muy veraz acerca de Dios, y eso le llevó a ella a entregarle algo que anhelaba, su hijo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Repito, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Una de las cosas que a veces, no, frecuentemente rompe corazones en el mundo es la infidelidad. La infidelidad de las parejas. ¿Cuánto daño hace? La infidelidad de los hijos a los padres, o los padres a los hijos. También debe haber un cuidado fiel de los hijos. Y a veces no es un cuidado fiel, es más infidelidad. A veces incumplen porque no son fieles a su rol. El empleado infiel que roba al jefe, o el jefe infiel, indigno a la ley, y que le roba las prestaciones, las cuotas a sus empleados. Por ejemplo, entre muchas otras cosas. Mas ante eso Dios es fiel. Y el que es fiel guarda.
guarda el pacto, guarda la palabra dada, guarda ese trato que ofrece al hombre. Eso sí, y por eso vuelvo e insisto, entregarle mi vida a Dios no solamente debe ser un acto de fe y de amor, de gratitud también, porque como dije hace poco, Él borró mi pasado, todas las cosas del pasado, o sea, me perdona de esas cosas del pasado para darle un presente y un futuro, y más que un futuro, una eternidad. Porque Dios nos ofrece solamente futuro. Decir que Dios ofrece un buen futuro es quedarnos cortos. Dios ofrece un futuro y una eternidad. El futuro tiene fin, tendrá fin, la eternidad jamás. Y la eternidad, como ya vimos hace unos días, la eternidad no solamente que las cosas no se acaban, sino que la perfección de las cosas nunca pasará. O sea, viviremos la calidad eterna. Nada te deteriorará. Bien, el amor será eterno. Entonces, en ese sentido, Ana estaba convencida que Dios era fiel, que no iba a jugar con sus sentimientos, pero también en sentido práctico, guardando guardando también ese pacto por su lado, guardando sus mandamientos. O sea, por lógico. ¿Y por qué confiar en Dios? Deuteronomio 32:4. Mira, aquí estamos hablando de atributos morales y estamos viendo que Dios como atributo moral es perfectamente santo, es completamente misericordioso y piadoso, eh, es fiel. Y aquí en Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca perfecta, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. O sea, ¿cómo no entregarle mi vida a alguien que es justo? Dios siempre es justo en lo que hace, es recto y por eso también tiene como atributo que lo que Él hace es perfecto. Lo que Él hace con nuestras vidas cuando se nos entregamos, no lo vamos a entender, pero siempre será perfecto. Siempre va a ser justo, aunque a mi carne es la que le parece injusta ciertas cosas. Y cuando algo me parece injusto de Dios es porque es mi carne la que está hablando. Y recordemos esto, es mi carne la que dice, Dios no es justo conmigo, no es la verdad, es la carnalidad de uno que a veces es caprichosa, que a veces prefiere esto y no lo que debe ser. La que dice, Dios no me parece que es justo esto. Dios siempre es justo y siempre es recto. Por eso cuando Ana comprendía esto, y no lo dudo que lo comprendía, dijo, no, ¿cómo no darle mi hijo a alguien cuya obra será perfecta en él? Y lo va a formar con justicia y rectitud. Y por eso también hay algo muy importante. Vamos a Levítico 19:18, que ha lastimado muchas veces a la gente. Levítico 19:18, mientras lo buscan, reflexionemos en esto. ¿Qué ha lastimado muchas veces a las personas? Nosotros le fallamos a la gente, sí. Yo he fallado, los dedos míos y los de todos ustedes juntos son una mínima proporción de las veces que le he fallado a la gente y le sigo fallando. Lastimosamente me da pena y por eso tengo que andar pidiendo perdón cuando me equivoco. ¿Y qué es lo que nos lastima? Que eso ha tenido consecuencias. Que por nuestros errores hay personas que no han guardado rencor. Hay personas que se han vengado de nosotros. Pero resulta que Dios también ha sido testigo y también ha sido el depositario de nuestras infidelidades. Y Él, ¿qué enseña? Lo que Él es, porque Dios no enseña algo, un atributo, si Él no lo vive. Y miren lo que dice Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, Él lo firma ahí. Porque el Señor dice, no te vengarás porque la venganza. O sea, no. O sea, la venganza es la manifestación de la justicia de hombre como si fuera de Dios. No hagas eso. Pero también no solamente es para que yo no me vengue de los demás, sino para que los demás no se venguen de mí. Dios no le gusta la venganza. Mía es la venganza, de hecho, es tan impropia que Él la hace con justicia. Mía es la venganza porque yo lo puedo hacer conforme a la justicia. ¿De qué me voy a vengar? De los que no guardan los mandamientos y le hacen daño a los demás. El Señor no guarda rencor. Le duele incluso el pecado de las personas malvadas. Es más, Dios cobra venganza sin un rencor.
O sea, reivindica, hace justicia, pero no guarda rencor. Y ama al prójimo como a él mismo. Dios se ama y así ama al prójimo. O sea, cuando Él manda esto a los demás es porque Él lo vive. ¿Y cómo no entregarle a alguien que no me tiene rencor? Que es hasta su venganza es santa, no es rencorosa, no es malévola, no es, es justicia y contra los que hacen daño. Porque uno dice, ¿por qué Dios cobra venganza? Porque dañó a otros. Porque tiene que haber certeza de castigo. Y porque incluso en eso ellos pueden arrepentirse, los malvados, y decir, es verdad, yo me la busqué, como aquel ladrón que estaba en la cruz por malvado, pero reconoció su pecado, se arrepintió y fue salvo. Ese ladrón, si no hubiera estado en esa cruz junto a Jesús, se hubiera perdido tal vez, probablemente se hubiera perdido. Pero vivir las consecuencias de su pecado al lado de Cristo le hizo reconocer no solo la santidad, la inocencia de Cristo, porque él no era culpable de nada, sino también su propio pecado para arrepentimiento. Dios lo llevó a la cruz, a ese ladrón, para que se arrepintiera y fuera salvo. Mas, cuando yo entiendo todo esto, ¿cómo no entregarle mi vida al Señor? Ana lo comprendía y ella lo hizo. Los atributos morales de Dios dan confianza cuando yo los creo. Y lo mejor que podemos hacer es entregarle nuestra vida al Señor. Porque a qué se la podemos entregar también. Tal vez, bueno, hay personas que hacen a esto a demonios, tal vez al trabajo, al dinero. Tal vez sabes que a veces yo le entrego lo mío, a mi propia forma de ser. Entrego mis hijos a mi propia forma de pensar. O mi vida se limita a yo pienso así y así viviré hasta lo último. Y por eso fallo, por eso fracaso. Entreguemos nuestra vida a la sabiduría, el amor, la misericordia, la fidelidad, la santidad de Dios. E imitemos esa sabiduría, ese amor, esa fidelidad, esa santidad del Señor. Vivamos conforme a eso. Pero sobre todo, gocémonos en alguien que es perfecto. Nuestro Dios es perfecto, confiable en todos los sentidos. Y nos está diciendo hoy nos está diciendo por medio de esta palabra, confíame en tu presente y tu futuro. Confíame tus planes. Confíame incluso el cuidado de tu familia. Yo no le haré daño, dice el Señor. Los pastores pueden hacer daño, sí, cuando no obedecen al Señor. Pero es más, y aquí para cerrar, Elí no fue un buen sacerdote, tuvo errores muy lamentables. ¿Y por qué Samuel no fue dañado? Porque estaba con Elí, pero pero es que Ana no se lo entregó a Elí, se lo entregó a Dios, y Dios se hizo cargo de él. Porque cuando ella se lo entrega, hace fecundo ese vientre, y Dios cuidó de él. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo tan importante y crucial en nuestra vida. Háblanos si hay cosas que no te hemos entregado a ti, si todavía no creemos o estamos asociando mal. Estamos asociando, a veces podemos estar haciendo asociaciones equivocadas. Y aquí me pongo a meditar en algo. Antes antes de que Samuel naciera, en Ana pudo haber visto la duda, porque cuando ella oraba, Elí la juzgó, la trató mal, la trató como una ebria. Y ella hubiera podido argumentar, yo no le puedo entregar mi hijo al Señor porque ahí está el sacerdote, que es malo, o que es necio, es insensato, es impreciso. Pero sus ojos no estaban, ni sus oídos en los errores de Elí, sino en el Dios a quien él le entregaba. Claro que debemos ser prudentes. Hay una prudencia en cuanto a separar lo que es de Dios de lo que es de los pastores. Por supuesto que sí. Pero sobre todo enfoquémonos en nuestro Dios. Entreguémosle las cosas a Dios. Más que a la iglesia, a Dios. Más que a un pastor o sacerdote, a Dios. Entreguemos nuestro futuro para que se conecte la eternidad a nuestro Dios, porque Él es santo, perfecto, misericordioso, justo, recto, fiel, siempre fiel. Gracias, Señor, porque nos permites conocer al mejor ser que nunca ha dejado de existir, y ese eres tú.
Gracias por habernos dado a conocer tu propia persona y porque cada día nos llevas a conocer más a Cristo y su gracia. Señor, gracias y nuevamente recuérdanos seguir orando por Navidad en familia, seguir que buscamos estos tiempos de nuestro día, tengamos nuestros tiempos aparte para orar por Navidad en familia, para que todo se cumpla conforme a tu voluntad. En nombre de Cristo Jesús bendecimos este tiempo. Amén.